¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a este Gabinete de Seguridad. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump luego de que el presidente de los Estados Unidos externara sus intenciones de atacar vía terrestre a los cárteles del narcotráfico. Víctor Silva con la información. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la mañana de este lunes sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las amenazas del mandatario estadounidense sobre posibles ataques terrestres en México para combatir a los cárteles. Sheinbaum descartó cualquier intervención militar de Estados Unidos. Con todo respeto, señora presidenta, doctora, ¿sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Sí. Tras esa llamada quedó súper descartada. Sí. Digamos que quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco. La mandataria detalló que la conversación tuvo una duración aproximada de 15 minutos. Señaló que una vez más su par estadounidense le ofreció el envío de tropas para combatir a los grupos del crimen organizado, propuesta que fue rechazada por el gobierno mexicano. Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, pues está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió. Sheinbaum subrayó que el presidente de Estados Unidos reconoció el trabajo y los avances logrados en México durante el último año en el combate al crimen organizado. También reveló que durante la llamada expresó su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Ante los cuestionamientos sobre si se abordó el envío de petróleo mexicano a Cuba, la presidenta aclaró que el tema no fue parte de esta conversación, aunque no descartó que pueda ser tratado en una llamada posterior. No hablamos sobre el tema de Cuba, eso puede ser un tema en el que hablemos posteriormente. Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente. México está en las mejores condiciones, en la mejor posición para poderlo hacer, pero evidentemente pues tiene que ser aceptado por las partes. Pero en esta ocasión no hablamos de este tema. Esto ocurre luego de que Trump advirtiera a Cuba que ya no recibirá más petróleo de Venezuela y después de que medios estadounidenses señalaran que México es actualmente el principal proveedor de crudo a la isla. Para El Financiero Televisión, Víctor Silva. Mire, además, también hubo una conversación entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado, Marco Rubio. A través de un comunicado, el viceportavoz principal, Tommy Pigott, reveló que la charla se centró en la necesidad de una cooperación más sólida para desmantelar las violentas redes de narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas. De acuerdo con el portavoz, Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos para poner fin al narcoterrorismo. Ahora, Donald Trump también desea intervenir en Groenlandia. Asegura que su país necesita ese territorio. Al respecto, Groenlandia pues básicamente rechazó cualquier posibilidad de ser controlada por Estados Unidos y externó su deseo de mantener vínculos con Dinamarca. El primer ministro de groenlandés, Jens Frederik, arremetió contra Trump y calificó de inaceptable la presión ejercida desde Washington, en tanto que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que la situación representa una crisis geopolítica, por lo que ratificó su pertenencia a la Alianza Occidental. Mire, y en ese sentido, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, evitó pronunciarse al respecto al señalar. Mientras tanto, en el Congreso de Estados Unidos ya revisan la iniciativa para autorizar la anexión de Groenlandia y crear así el Estado
número 51 del país. La propuesta, identificada como HR 7012, abre un proceso legislativo con implicaciones políticas, jurídicas y diplomáticas para Washington y sus aliados. La iniciativa se turnó al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara para su análisis inicial y valoración de las implicaciones en política exterior. Este miércoles sostuvieron una reunión el ministro danés Lars Løkke, su homólogo de groenlandesa Vivian Motzfeldt, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Y hoy el presidente Donald Trump también posteó, horas antes de esta reunión, un mensaje en su red Truth Social, en donde dice que Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la cúpula dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán. Y eso no va a suceder militarmente sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto. La OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ni de lejos. Ellos lo saben y yo también. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Básicamente amenazó a la OTAN en ese mensaje. Por otra parte, Estados Unidos consiguió un nuevo aliado en el continente americano, Guatemala, quien aceptó la ayuda de Washington para vigilar el Suchiate, la frontera natural compartida con México. Se dio a conocer que ya arribaron aeronaves y buques de gran porte estadounidense, junto con personal especializado y fuerzas militares para iniciar programas conjuntos y combatir al crimen transnacional. Y también está por verse cuál va a ser el papel que va a jugar El Salvador, que también está ofreciéndole a Estados Unidos espacio o lugares para que pongan una base en ese país. Y en mi columna que se publica esta semana en El Financiero, que titulo El 2026, el año del caballo y de Trump, hablo sobre el tema de cómo es estos procesos de negociación. Pero un tema que creo que olvidamos en hacer estos análisis es que por más que los líderes de los países se quejen de que es injusto que Donald Trump ejerza el poder en una forma irresponsable, ilegal y moral, impactando el mundo, pues la realidad es que desafortunadamente son los estadounidenses que podrán detenerlo. Y aquí les quiero dejar varias apreciaciones de lo que ha estado sucediendo en este último año de que Donald Trump asumió la presidencia. Porque a partir de hoy ni siquiera ha sido un año que él es presidente de los Estados Unidos. Recuerden que tomó protesta el 20 de enero. Entonces, todo lo que ha sucedido hasta este momento ha sucedido en menos de un año. Y ustedes recordarán que cuando él inició su mandato, empezó amenazando con, pues no solamente a México, nombrando las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, pero también inició estas amenazas con Panamá y con que la importancia de que Panamá tendría que cederse o tendría que ser parte de los Estados Unidos, si ustedes recordarán, por el tema del Canal de Panamá. Hubo interacciones entre ambos países y ustedes notarán que pues el tema de Panamá ya no es tema para la Casa Blanca y para Donald Trump, porque básicamente llegaron a un acuerdo en parte donde se estaba discutiendo la reducción de costos para buques que cruzan por el Canal de Panamá, pero sobre todo llegaron a un acuerdo en lo que es la presencia china no solamente en Panamá, pero particularmente en el canal. Entonces, es interesante como recordar qué es lo que estaba sucediendo hace casi un año, en donde Panamá también vivió esa
esa amenaza de que buscaban anexar a ese país. Recordemos que también hace un año, pues casi en tono de burla, Donald Trump hablaba de que quería anexar, tener el Estado 51 a Canadá. Y de hecho fue gracias a esas presiones de Donald Trump que fue electo Carney, un candidato liberal que no se esperaba que fuera electo, en parte por, pues, no tanto la molestia, pero el desgaste que tuvo Trudeau después de ser primer ministro por tantos años. Y llega el primer ministro Carney y de una forma u otra, pues, toreando, capoteando las amenazas de Donald Trump, que continuó haciéndolos hasta que tuvo la oportunidad y tuvieron reuniones en la Casa Blanca de cara a cara, y aunque ya no habla Donald Trump de continuar este propósito de que Canadá se anexe a los Estados Unidos, pero sí ha habido muchas amenazas y hay pues una guerra arancelaria entre Canadá y Estados Unidos. Y de hecho esta semana se estaba reuniendo el primer ministro de Canadá, Carney, con el presidente de China, Xi Jinping. Entonces, aquí el tema es que hay que estar analizando con mucho cuidado, no subestimar qué significa una de estas amenazas de Donald Trump y no cometer el error que cometió, por ejemplo, Gustavo Petro, al literalmente burlarse de Donald Trump en diferentes momentos o cuestionarlo y no tomar en serio sus amenazas. Llegó un momento hace 2 semanas en donde, ante las amenazas de Donald Trump, después de literalmente ir a capturar al homólogo de Petro, Nicolás Maduro, y llevárselos a Estados Unidos, Petro como que tuvo que bajarle 2 o 3 rayitas a sus burlas y no tomar en serio las amenazas de Donald Trump ante lo que representaba el hecho que habían capturado a Nicolás Maduro. Y como ustedes saben, hubo una larga conversación entre entre Gustavo Petro y Donald Trump, y se supone que estaría visitando la Casa Blanca en estos días, estará por verse. Pero recuerden que también había amenazado Donald Trump a Gustavo Petro y a Colombia por tener por ser el centro de estas organizaciones criminales que Trump clasifica como terroristas. Pues es uno de los lugares donde más cocaína se produce. Entonces habría hasta más razones de invadir a Colombia si es que el tema tiene que ver con el crimen organizado y drogas que se transitan a los Estados Unidos. Ahora vámonos a lo que está pasando en México y con esta amenaza del presidente Donald Trump hacia México de hacer incursiones terrestres. Hay una diferencia entre lo que representa Groenlandia, lo que representa para Estados Unidos en materia de seguridad nacional, lo que representa Panamá, lo que representa Venezuela, lo que representa Colombia, a lo que representa México para Estados Unidos. Porque más allá de que uno de los temas que mucho se ha discutido, que México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, sino el más importante, sí está el tema de la frontera. Y a veces se nos olvida esta preocupación que ha tenido Estados Unidos en los últimos 20 años de qué es lo que cruza la frontera, cómo se cruza. Y la verdad, las dificultades que ha tenido México y hasta cierto punto Estados Unidos de controlar no solamente el flujo migratorio, sino el flujo de drogas, que después esa preocupación se refleja en la eventualidad o la posibilidad de que se usara esa frontera para cruzar terroristas, armas de destrucción masiva, individuos que quisieran impactar la seguridad nacional de Estados Unidos. La frontera es lo que le preocupa a Estados Unidos. Y la presidenta hasta cierto punto creo que ha manejado bien
estas amenazas del presidente Donald Trump, por una parte tomándolo en serio, pero inmediatamente teniendo estas conversaciones con el presidente Donald Trump. Yo no he calculado, no lo he revisado bien, pero creo que la mandataria mexicana es la presidenta o líder que más conversaciones ha tenido con el presidente Donald Trump, o que se han hecho públicamente. Y eso es bueno. Por lo menos permite demostrar por parte de México que están buscando una cooperación, pero también pues crea muchas fricciones, muchas presiones internas en México ante este tipo de amenazas. Ahora, las eventualidades de que Estados Unidos ingresara tropas a México, miren, con Donald Trump nunca se puede decir que nunca se puede decir nunca, pero sí yo creo que hay que ver más estas amenazas como otra forma de negociar de Donald Trump, que también esta semana comentó, y lo vamos a analizar más a fondo en mi programa del viernes, Aldea Global, en donde dijo que él no le interesa el TEMEC, no le preocupa el TEMEC, porque los productos que importa Estados Unidos de México y de Canadá, pues no los necesita Estados Unidos los puede producir, y habló de autos. Esto no es cierto, apenas que Donald Trump quiera aceptar que se dispare la inflación en su país y los costos de vida de los estadounidenses en un momento dado en donde ha habido muchos cuestionamientos sobre el tema del costo de vida de los estadounidenses en un año electoral, o este año como ustedes saben muy bien, es un año de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en donde hay muchas posibilidades de que los republicanos van a perder ambas cámaras, pero también sucede en un momento, en mismo año, en donde se tiene que negociar el TEMEC. Además, se está llevando a cabo el Mundial de Fútbol, que va a requerir un nivel de coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo menos aquí al verano, cuando se termine cuando termine el Mundial. Entonces hay que como tener en contexto, México es diferente, México tiene aliados en Estados Unidos, porque saben que lo peor que le puede suceder a Estados Unidos desde la óptica de seguridad nacional de ese país es que hubiera brotos de ingobernabilidad, o que hubiera que incrementara la incapacidad de la presidenta de poder enfrentar estas organizaciones criminales en un lugar donde ella tiene pues esta presión por parte de Estados Unidos. Ahora, un último comentario. Ahí sí creo que el error es este pleito que tiene la presidenta con este concepto de que si son terroristas o no. Uno puede leer y analizar lo que dice la legislación mexicana, y si pudiera ella considerar estas organizaciones, estos cárteles, como terroristas. Yo entiendo que por razones políticas no lo quiera hacer, pero al mismo tiempo el estarse peleando con el concepto públicamente, en cierta forma le está enviando un mensaje al presidente Donald Trump y su equipo de que no los quiere llamar terroristas, porque no los quiere tratar como terroristas y no perseguirlos en una forma frontal. Pero sí hay que separar. México sí es diferente que Groenlandia, es diferente que Canadá, es muy diferente que la situación de lo que sucedió en Venezuela, es diferente de la situación y la relación que tiene Estados Unidos con Colombia. México tiene aliados en el Congreso, tiene aliados en empresarios, el sector privado en Estados Unidos, las grandes transnacionales que invierten en México y que tienen presencia en México, son los que más van a empujar que no vaya a haber una incursión militar de Estados Unidos en México por el impacto que podría tener en el comercio. Entonces hay que decirlo, pero eso no deja de que Donald Trump y su equipo estén considerando hacer algo en forma unilateral. Y con este comentario nos vamos a un corte, pero antes les quiero compartir esta frase. Toda la gama de la experiencia humana es tuya y puedes disfrutarla si decides aventurarte en territorios que no te ofrecen garantías. Esto es del escritor estadounidense Wayne Dyer. Vámonos a un corte.
Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad. Vámonos con información nacional. Las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, continúan. Hasta el momento se ha revelado que los involucrados forman parte de su círculo cercano. Los detalles con Alberto García Sarubi. La investigación sobre el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se ha centrado en investigar a integrantes de su equipo de trabajo, quienes presuntamente colaboraron con el grupo criminal que lo asesinó. La Fiscalía de Michoacán informó que hasta la fecha han sido detenidas 15 personas, de las cuales 8 formaron parte del equipo más cercano al edil. El viernes pasado fue detenida Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo y de la actual alcaldesa Grecia Quirós, pero fue liberada horas después debido a que solo se le interrogó sobre sus labores en la alcaldía de Uruapan. A la par, se han detenido a 7 delincuentes que participaron en el asesinato de Carlos Manzo, entre ellos Jorge Armando N., señalado por las autoridades judiciales como el autor intelectual del homicidio. El pasado domingo, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, informó que se seguirá solicitando la comparecencia de más integrantes del gobierno de Carlos Manzo en la alcaldía de Uruapan. Suman 10 ya las personas que forman parte de la administración municipal que han sido requeridas para ser entrevistadas. Conforme se van dando las propias investigaciones, se requerirán de algunos funcionarios más o dependiendo el alcance y la circunstancia. La última detención fue la de Samuel García Rivero, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del municipio de Uruapan. Según las autoridades judiciales, Samuel García proporcionó información sobre los movimientos del exalcalde y participó en el homicidio, ya que desde una semana antes sabía que lo ejecutarían. Durante sus primeras declaraciones, Samuel García reconoció que traicionó a Carlos Manzo debido a que estaba resentido por la carga de trabajo que le imponía, además de su adicción a las drogas, lo que lo llevó a intercambiar información del edil por drogas al grupo criminal que finalmente asesinó al alcalde de Uruapan el 1 de noviembre de 2025. Para El Financiero Televisión, Alberto García Sarubi. Ahora en Monterrey cayeron 3 presuntos generadores de violencia. Los elementos realizaban recorridos sobre las calles Julio A. Roca y Copra cuando detectaron a 3 personas que aparentemente portaban armas de fuego, por lo que procedieron a interceptarlos durante la revisión. Les aseguraron 2 armas cortas, una escopeta, 22 bolsas con presuntos cristal y 40 bolsas de presunta marihuana. ¿A poco todavía siguen deteniendo personas por portar marihuana en el país? Pues aparentemente sí. Omar García Harfuch informó en su cuenta de X sobre la detención de 6 integrantes de la organización criminal Tren de Aragua que están relacionados con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. Harfuch detalló que entre los detenidos se encuentra Leslie Valery N., identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local. También Brian N., operador financiero de la organización encargada de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal. Y es interesante esta detención porque, como ustedes saben, el Tren de Aragua pues fue uno de los balazos que usaba el presidente Donald Trump para acusar a Venezuela de haber enviado a sus delincuentes como una forma, además de migrantes venezolanos, y fue una de las razones indirectamente, una de las acusaciones indirectas que se le hicieron a el presidente Nicolás Maduro, que ahora, como ustedes saben muy bien, se encuentra en una cárcel en Nueva York. Lamentablemente, en Guanajuato la violencia tampoco no cesa. Se registraron al menos 17 asesinatos, 6 de ellos en 3 ataques armados en el municipio Valle de Santiago, colindante con el estado de Michoacán. En Salamanca e Irapuato, 6 fueron las víctimas, y en Celaya, San Francisco del Rincón y León también se reportaron enfrentamientos. Lamentablemente, por todos estos hechos no hay ni una sola persona detenida. Y la inseguridad ya alcanzó al paradisíaco Tulum. Durante un festival musical
fue asesinado un hombre de nacionalidad argentina y otras 2 personas resultaron heridas. Asistentes captaron las detonaciones en videos y relataron que personas armadas interceptaron al argentino y le dispararon a quemarropa en un camino de terracería cerca del estacionamiento de un cenote recreativo donde se desarrollaba el evento. Por estos hechos hay dos detenidos, Fernando Jonathan N. y Adán Oswaldo N., señalados de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Y ante esta crisis de violencia que se vive o se continúa viviendo en México, la Iglesia Católica ya se pronunció. Le exigió al gobierno federal asumir su responsabilidad. Monseñor Héctor M. Pérez Villarreal recordó que la paz en el país no puede esperar. La paz no puede seguir siendo una fase o un motivo para anunciar proyectos solamente sexenales. Debe convertirse en una política de Estado y en una convicción de toda la sociedad en la que todos estamos incluidos en la construcción de la paz. Ahora, en el mismo sentido se expresó el padre Luis Gerardo Moro Madrid, provincial de la Compañía de Jesús en México, quien consideró que la violencia en México ya se normalizó. Es una mirada a largo plazo que escapa a la inmediatez de las lógicas sexenales y mira hacia un horizonte más amplio, más plural. México enfrenta una encrucijada histórica. O seguimos los caminos que nos han traído hasta aquí, hasta esta realidad actual, o construimos algo radicalmente distinto. Ahora, yo me imagino que para el gobierno estos comentarios de la Iglesia Católica les tiene que molestar, especialmente en este momento, que al inicio del año pues sí se cacareó, se presumió cómo habían reducido los homicidios en el país, particularmente en este último año, el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero la realidad es que posiblemente se hayan reducido los homicidios. Yo no estoy diciendo que no y qué bien para el gobierno, pero de nuevo sigue esa interrogante. Uno, si están considerando los desaparecidos, o en donde un porcentaje importante de los desaparecidos, como le hemos comentado en este programa, probablemente están muertos. Si estos datos se están considerando como parte de estos números que presenta el gobierno federal, y ya sabemos que la respuesta es no. Pero sí hay un tema, y como lo mencionó el padre, es que hay como que ya se normalizó estos niveles de violencia en donde el problema no solamente son los homicidios y las extorsiones, sino es el hecho de que estas organizaciones criminales controlan territorios completos, municipios completos, en algunos casos tal vez estados completos. Entonces, de nuevo, se entiende y qué bien que la Iglesia esté anotando y que esté apuntando y recordándonos a todos de que, pues sí, el tema de México, el problema de México es la violencia. Es momento de otra pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. La medida más segura de toda fuerza es la resistencia que vence. Esto es del escritor austriaco Stefan Zweig. Vamos a un corte. Gracias por continuar con nosotros en este gabinete de seguridad y vámonos a otra información. Mire, la sobrecarga de tareas administrativas y de seguridad interna sobre la Marina ha debilitado la capacidad del país para construir una defensa estratégica frente a amenazas externas, ciberataques y disputas geopolíticas. Así lo aseguró Jesús Gallegos Olvera, integrante del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México.
En el más reciente número de la revista del Centro de Estudios Superiores Navales, Gallegos Olvera publicó un artículo en el que advierte que este fenómeno ha debilitado la defensa estratégica, autónoma, profesional y orientada a amenazas externas, lo que coloca a México en una situación de vulnerabilidad. Titulado México en el tablero multipolar, desafíos a la defensa y soberanía en el siglo XXI, el análisis señala que mientras Estados Unidos eleva el intervencionismo para imponer su dominio regional o mientras se fortalecen las redes criminales transnacionales y las operaciones de desinformación, las Fuerzas Armadas de México están distraídas en tareas administrativas. Y para ampliar el tema, hago contacto con Rodrigo Soto Morales. Él nos ha acompañado múltiples veces en este programa, director de SOTMOR, es un profesor de Derecho en el ITAM y de Seguridad Nacional en la Universidad Panamericana. Y es un tema, Rodrigo, que pues tú y otros analistas hemos tenido la oportunidad de expresar, no solamente en este espacio, sino en muchos espacios, columnas, en donde esta decisión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de incursionar o de ceder más responsabilidades a las Fuerzas Armadas de México eventualmente resultaría en debilitar sus capacidades para poder afrontar los que son las verdaderas amenazas a la seguridad nacional, y lo que para eso están las Fuerzas Armadas, Rodrigo. Entonces, a ver, tú tuviste también la oportunidad de leer este artículo. Empecemos con ¿qué tan preocupados deberíamos estar ante este debilitamiento, particularmente de la Marina, como lo expresa en este artículo, académico? Pero, ¿qué tan preocupados deberíamos estar a la luz de lo que está pasando en Estados Unidos? Gracias, Ana María. Un gusto saludarte a ti y al auditorio que te acompaña. Pues yo creo que tendríamos que estar preocupados, máxime lo que acabamos de presenciar el pasado día 3 de enero. Y no porque haya una amenaza directísima e inminente hacia nuestro territorio. No lo hablo en esos términos, sino hablo de un cambio de visión estratégica. El mundo ya no es el mismo a partir de los inicios de este año. El mundo va a entrar o ya entró en una pendiente resbaladiza donde necesariamente se erosionan los sistemas multilaterales de gobernanza global. Es clarísimo todo lo que ha empezado a hacerse estas últimas 2 semanas. Se confirman las famosas esferas de influencia y obviamente uno de los actores de gran peso reacciona a lo que ha venido pasando en Ucrania y con Rusia los últimos 3 años y lo que ha pasado en el ámbito económico y tecnológico con China en la última década, ¿no? Yo creo que es innegable el posicionamiento económico y tecnológico de China, es innegable, digamos, la guerra ofensiva con un ámbito de consolidación de esfera de influencia territorial de Putin en Europa del Este, y es innegable pues que Estados Unidos está reaccionando y con paso acelerado también para afirmar la propia esfera de influencia territorial a partir del 3 de enero. Y no se trata solo de un esfuerzo de un personaje que esté en el poder, como el caso del presidente Trump. Creo que eso causa un eco inmediato e innegable en el caso mexicano por la sencilla razón de que somos su vecino del sur, geopolíticamente. Y por la sencilla razón de que estamos obligados a desarrollar, sobre pretexto de esta soberanía que tanto se reclama últimamente desde los centros del poder del país, a tener las capacidades mínimas de respuesta ante riesgos y amenazas que son ya, no digo inminentes, sino evidentes, ¿no? La subordinación que no se quiere tener, sino la colaboración que se quiere privilegiar, sencillamente no será posible si no tenemos capacidades tecnológicas, de ciberdefensa y de enfrentar no solo el tema de la inteligencia artificial, sino el tema aeroespacial, capacidades aeroespaciales, no solo por el tema de telecomunicaciones, sin mencionar las urgentes necesidades infraestructurales que tenemos en energía
y agua. Entonces, yo creo que no, el estudio, que es mucho más amplio, el artículo del profesor Gallegos es mucho más amplio, habla de cómo se erosionan las instituciones internacionales y eso lleva a que primero ataque el tema de seguridad pública. Lo primero que se militariza de manera masiva es la seguridad pública y eso impide un planteamiento estratégico más organizado entre seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Es lo primero que denuncia y lo justifica y lo explica muy bien. Y de paso, vamos a decirlo así, dice, y para agregarle una raya al tigre, pues se aboca a personal en el activo a tareas administrativas que son propias de los civiles. Y pues obviamente eso pone recursos y energía y talento a disposición de tareas distintas a las constitucionalmente, digamos, dirigidas a las Fuerzas Armadas. Entonces, claro que tendría que haber una preocupación con visión no solo al corto plazo, sino al mediano y a largo plazo, porque esta pendiente resbaladiza apenas está en su comienzo, ¿no? ¿Sabes, Rodrigo? Y creo que tú y yo hemos tenido la oportunidad de comenzar sobre eso. Creo que parte del problema es que no hay una clara definición de cuál debería de ser el papel de las Fuerzas Armadas de México ante no solamente las amenazas internas, sino las amenazas externas. Entonces, con el problema que representó estos grupos del crimen organizado, en donde claramente, y está ya documentado, incrementaron dramáticamente su control territorial en el país. En cualquier otro país, esa realidad se hubiera traducido en que las Fuerzas Armadas deberían de tomar, ver esto como una amenaza a la seguridad nacional, simple y llanamente porque tú no puedes tener otros grupos ajenos al gobierno gobernando o controlando a la población. Ese sería la primera prioridad, pero usar las Fuerzas Armadas no solamente para estas tareas de civiles, construcción de aeropuertos, trenes, tareas administrativas. Lo que ha resultado también es que además de tal vez no poder llevar a cabo correctamente su actividad interna, en la seguridad interna, pues a mí me da la impresión de que han descuidado casi por completo las amenazas externas para México en un mundo globalizado. Acaba de salir el Global Risk documento 2026 que sale de Davos y uno se da cuenta ahí que las grandes amenazas a la globalidad o a la humanidad son amenazas que de una forma u otra tiene que preocuparle a México, ¿no? Entre ellas, pues el tema del cambio climático. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué papel debería de jugar las Fuerzas Armadas en el tema del cambio climático? Pues a lo mejor muy pocos, ¿no? O a lo mejor muchos, pero por lo menos ir definiendo el tema de ciberseguridad, Rodrigo. Aquí, en este momento, yo todavía no tengo claridad de quién tiene la responsabilidad de proteger la red en este país, y estoy tratando de entenderlo a la luz del Mundial. Imagínate un hackeo masivo al Internet durante el Mundial, pero en fin, este tema del papel de las Fuerzas Armadas, yo creo que parte del problema es que sigue habiendo una confusión de cuáles son sus responsabilidades en un mundo globalizado y sus responsabilidades en la seguridad interna. Sí, yo creo que hay que ser muy prácticos. Yo diría 4 cosas. Primero, tiene que haber un cambio o una ampliación de la doctrina de la seguridad nacional en México y hacerla bien organizada. Tú recordarás que había un documento que a mí me parecía técnicamente bien elaborado en 2014, que era el Plan para la Seguridad Nacional 2014-2018 en la administración de Peña Nieto. Y cuando se termina esa administración, lo único que siguen son programas sectoriales y no hay un plan donde se haga un engarce de todas las facetas de la seguridad nacional y su coordinación hacia abajo con temas de seguridad interior y seguridad pública. 2, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen sus leyes orgánicas, tienen sus misiones constitucionales clarísimas y en ese sentido tienen más presupuesto incluso que seguridad pública. Entonces hay que reconducir o volver a abocar a sus misiones principales. Y obviamente el tema aquí ineludible, tanto como decía al principio en ámbito aeroespacial como en tema de ciberseguridad y ciberespacio, es el tema del presupuesto. Sin tecnología estaremos subordinados.
y tendríamos que hacer un esfuerzo tecnológico de defensa nacional, de defensa exterior y de seguridad en sus 3 ámbitos, que puede ser tanto un esfuerzo civil como un esfuerzo militar. La seguridad nacional no es exclusivo de las Fuerzas Armadas, son parte importantísima, pero no es exclusivo de las Fuerzas Armadas. La inteligencia civil es muy importante. Y por último, volver a habilitar aquellas tareas, como dice el principio, la máxima más básica del management, lo que puedas delegar y lo que debas de especializar, delégalo y especialízalo. Los civiles perfectamente pueden retomar el tema de aduanas, de aeropuertos, de trenes, de infraestructura, de puertos, y eso que va a llevar, que sería la cuarta cosa, a concentrarnos. Y el que está concentrado se especializa, y el que se especializa hace las cosas bien. Pues no sabes cómo te agradezco que nos acompañes, Rodrigo. Y también hay que reconocer a este profesor Gallegos Olvera de este documento y hasta el mismo CESNAV por haber publicado, porque es un paso, es una señal de apertura de que una revista publicada por la Marina, por el CESNAV, que es el colegio, es el colegio de defensa Centro de la Superior Marina. de Estudios Navales, exacto. Sí. La máxima casa de estudios de la Marina. Sí, y reconocerle la apertura que permitan que se publiquen este tipo de documentos. Entonces, yo voy a, de hecho... Es una muestra de honestidad intelectual muy clara, ¿no? Ahí podemos ver la portada de la revista. De hecho, lo voy a mover por mis cuentas, por mis redes sociales, porque de veras está muy bien hecho. Eso es cortito, pero es un reconocimiento y una apertura intelectual que de veras hay que reconocerle al secretario de la Marina. Rodrigo Soto Morales, director de SOTMOR, consultores y profesor de Derecho en el ITAMI de Seguridad Nacional en la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, Ana María. Buenas noches. Buenas noches. Es momento de otra pausa, pero antes les comparto la siguiente frase. El hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida. Esto es del filósofo griego Platón. Vámonos a un corte. En este gabinete de seguridad vamos a continuar analizando mucho más de cerca diferentes aspectos o información que surge de Estados Unidos relacionado con las Fuerzas Armadas de ese país y además con pues sus capacidades. Mire, este es un ejemplo que no está confirmado, pero nos da una idea de lo que está sucediendo en el Pentágono. Caroline Leavitt, ella es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, enfrentó fuertes críticas en redes sociales tras compartir en X un relato que describe el uso de una supuesta arma sónica misteriosa y que se usó supuestamente durante el operativo militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Leavitt acompañó la publicación con el comentario: dejen lo que están haciendo y lean esto. El texto compartido se basa en un supuesto testimonio de un guardia de seguridad venezolano que habría presenciado el operativo en una base militar en Caracas. Según ese relato, el personal venezolano habría observado fallos inexplicables en sus sistemas de radar justo antes del ataque, seguido por un intenso despliegue de drones. Y después también hablan sobre cómo algo afectó a las personas que están protegiendo a Nicolás Maduro. Ahora, el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social señaló: el Departamento de Guerra me ha informado que la contratista de defensa Raytheon, esta es otra información, ha sido la menos receptiva a las necesidades del Departamento de Guerra, la más lenta en aumentar su volumen y la que ha invertido de forma más agresiva en sus accionistas en lugar de las necesidades y demandas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Raytheon parece creer que esto es la administración Biden y que esto es lo que es lo de siempre, ¿no?
pero no lo es. O Raytheon da un paso al frente y empieza a invertir en inversiones iniciales como plantas y equipos, o dejará de hacer negocios con el Departamento de Guerra. Además, si Raytheon desea seguir haciendo negocios con el gobierno de Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia se le permitirá realizar recompras de acciones adicionales donde ha gastado decenas de miles de millones de dólares. Nuestro país, esto es lo que dice Donald Trump, es lo primero y va a tener que aprender a las malas. Entonces, tenemos, como les había comentado al inicio de este bloque, tenemos esta información extraña del uso de un arma nueva, un arma sónica que tuvo un impacto no solamente en los radares en Venezuela cuando hubo este arresto de Nicolás Maduro, sino se detalla el impacto que tuvo en las personas que trataron de proteger a Nicolás Maduro. Ahora, que sea cierto o no, quién sabe, porque lo retuitea esta señora de la Casa Blanca y nadie ha podido confirmar si lo que dijo este guardia es cierto, o por lo menos que contesten si esa arma existe. Tenemos además este comentario ahora del presidente Donald Trump, en donde se va en contra de una de las empresas de defensa más importantes de Estados Unidos y diría del mundo, en donde exige que cumplan y que sean más eficientes y más considerados en responder a las necesidades del Pentágono, si no les van a quitar contratos. Y ustedes saben que estos contratos son multimillonarios y que son contratos que duran años, ¿eh? Entonces, eso por otra parte también me parece interesante, que también es una señal de que va a haber más inversiones y probablemente, y hay una propuesta de que le dé más presupuesto al Departamento de Defensa, aún más de lo que tiene, pues ante todas estas amenazas, incursiones, van a necesitar más presupuesto. Y luego en la parte política, que esto también me pareció muy importante para que y esto tiene que ver con qué es lo que controla o mitiga estas decisiones, algunas decisiones muy peligrosas del presidente Donald Trump y su secretario de Defensa, pero él dice que es el secretario de Guerra, Hegseth. Siempre está este cuestionamiento: ¿quién los mitiga? ¿Quiénes son los contrapesos de esas decisiones? Pues mire esta nota. El senador Mark Kelly demandó al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y a otros altos mandos militares por el intento del Pentágono de sancionarlo por instar a las tropas a no obedecer órdenes ilegales, ¿sí? Esa es la razón. No obedece. Él salió en un mensaje con otras personas que son legisladores, porque él es senador, otros legisladores que son o veteranos o que tienen experiencia a nivel federal en el Departamento de Justicia o en el Departamento de Defensa o en algún organismo de inteligencia en la CIA. Salen esos legisladores a decirles a los soldados: ustedes no deben de seguir órdenes ilegales. Y tenía que ver en ese momento con el ataque a estas lanchas rápidas, que todo parece indicar que son órdenes ilegales. Ahora, este senador, este demócrata de Arizona, solicitó a un tribunal federal que bloquee la revisión que podría degradarlo como ex capitán de la Armada, capitán en retiro, y reducir su pensión de jubilación tal y como Hegseth lo había solicitado. Y entonces, imagínense, este Mark Warner no solamente es senador, es astronauta. Tiene 25 años, es veterano, es 25 años, y esta persona que ustedes ven en la imagen, Hegseth, Pete Hegseth, pues dice que no, que estaba incitando a que desobedecieran las órdenes. Entonces, este tema es muy interesante porque dentro de las Fuerzas Armadas siempre ha habido voces que tratan de mitigar a estos locos, ¿sí? A estas decisiones que son muy peligrosas. Pues aquí tenemos a Mark Warner, que básicamente se está yendo en contra de Pete Hegseth, al secretario de Defensa. Ahora, también esta semana Pete Hegseth afirmó, el secretario de Defensa o de Guerra, como según ustedes lo vean, afirmó que el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, se sumará al servicio de IA, inteligencia artificial generativa, de Google, para operar dentro de la red del Pentágono como parte de un esfuerzo más amplio
para alimentar con la mayor cantidad posible de datos militares a la tecnología en desarrollo. El anuncio se produce días después de que Grok, que está integrado en la red social X, generara indignación y escrutinio global por crear imágenes falsas sexualizadas de personas sin su consentimiento, pero además, pues siempre está este temor de cómo se va a usar la inteligencia artificial como armas de guerra. Ustedes que han seguido este programa a través de los años saben perfectamente, uno de los temas que hemos abordado en los últimos 2 años es ese temor de que si no hay controles sobre inteligencia artificial, particularmente en armas autónomas, armas que hacen por sí, haciendo uso de inteligencia artificial, hacen decisión a quién disparar, a quién matar o en qué momento lanzar una bomba nuclear. Pues ese es de los grandes temores que hay. Entonces aquí Pete Hegseth está diciendo, no, al contrario, nos vamos y de lleno, y no solamente eso, va a ser una de las prioridades del Departamento de Estado, sí parecería considerar que debería de haber límites o por lo menos cuestionamientos de cómo se hace el uso de la inteligencia artificial para la producción de armas de guerra. Hasta aquí este gabinete de seguridad. Les recuerdo, los invito y por favor acompáñenme este viernes de 9 a 10 de la noche en Aldea Global, y creo que vamos a muchos temas que vamos a comentar y analizar, incluyendo pues lo que está pasando en Irán. Pues yo creo que vamos a tener mucha información nueva para este viernes. O sea, ojalá que me puedan acompañar 9 a 10 de la noche en Aldea Global, aquí por El Financiero Televisión. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.